damos también la bienvenida a las personas que están siguiendo esta sesión en vivo a través del canal de Facebook del YBT. Por favor, compartan su experiencia en esta sesión utilizando la etiqueta hashtag TICAmerica, hashtag YBT Bootcamp. Esta serie de sesiones de entrenamiento a través del YBT Bootcamp forman parte del proceso de la presente edición del programa Competencias, Talento e Innovación de las Américas, TIC Américas, el cual trae consigo la categoría Startup Challenge, resultado de una alianza estratégica entre Young America's Business Trust y el Banco de Reservas de la República Dominicana. Las inscripciones están abiertas. Si usted todavía no está registrado en el Startup Challenge, le invitamos para que lo puedan hacer lo más pronto posible y puedan recibir los beneficios, los múltiples beneficios que este programa les brinda a ustedes para que puedan hacer escalar sus emprendimientos. En nombre de todo el equipo de YBT, gracias por acompañarnos. Ya está con nosotros aquí en la sala el doctor Ignacio de León. Doctor de León, buenas tardes para usted, sí, ya en Washington, D.C. Me gusta saludarlo. El gusto es mío, Edgar. Muchas gracias por la invitación que me ha hecho el YABT para participar con ustedes en el día de hoy. Espero que sea de provecho para todos. Gracias a usted por su espacio y por su importante apoyo, doctor Ignacio, a nuestros participantes. Aprovechen al máximo esta sesión. El doctor Ignacio de León tiene una trayectoria profesional muy completa, ha trabajado en distintas organizaciones internacionales. Ya vamos a hacer lectura de su biografía para que lo puedan conocer un poco más. Esta sesión será moderada por nuestra colega Catherine Méndez. Ella es gerente de programas en el YBT. ¿Qué tal, Catherine? Muy buenas tardes. Ya lista para iniciar esta sesión el día de hoy con el doctor Ignacio. Hola Edgar, buenas tardes. Hola Ignacio, nos encontramos aquí para poder conversar un poco de esta nueva sesión, así que emocionados de estar todos aquí presentes, Muchísimas todos y gracias, todas los Catherine. que nos Bueno, están acompañando. ya sobre las 12:12 del mediodía de Washington, D.C., le cedo la palabra a Catherine para que pueda presentar al doctor Ignacio de León y continuemos con la sesión. Muchas gracias por acompañarnos en el YBT Bootcamp del día de hoy titulado Estrategia de Competitividad Empresarial. Buenísimo, Edgar, gracias por la introducción. Como comentó un poquito Edgar, el día de hoy vamos a hablar de distintos temas importantes para la construcción de sus emprendimientos. Sabemos muchos de los que nos acompañan acá están en proceso de ideación, están en proceso de hacer crecer su emprendimiento y participar en el Startup Challenge. Y para ello, el día de hoy, Ignacio de León, quien es un experto internacional en políticas de innovación, comercialización de propiedad intelectual, nos va a comentar un poquito sobre, a ver, un segundito, sobre las estrategias, a ver, un segundito, aquí está, sobre las estrategias de competitividad. Una de las cosas que hoy Ignacio nos va a estar conversando sobre es sobre las distintas formas en que un emprendimiento puede establecerse en el mercado, puede ser competitivo y no solamente desde un nivel, quizás una startup grandes, creemos que quizás son las grandes empresas quien pueden hacer o llevar a cabo este tipo de herramientas, pero con Ignacio nos va a explicar un poco más de que esto se puede dar desde una startup, desde una etapa inicial de del momento en que programan su emprendimiento. Ignacio de León es un experto, como dije, en política de innovación, en comercialización de propiedad intelectual y competitividad, y a lo largo de los años su trabajo se ha centrado en el impacto de la innovación tecnológica disruptiva en las distintas normativas comerciales, la política de la competencia y las redes de colaboración. Como pueden ver, esto va muy de la mano a las categorías que el Startup Challenge está abordando, que es la innovación tecnológica. Además, el doctor Ignacio es fundador de IPP Block, que es una plataforma basada en el blockchain para el registro de documentos legales, propiedad intelectual y trazabilidad de bienes de exportación. Anteriormente, y esto es algo que desde YBT mostramos y buscamos que los expertos también puedan darle esta perspectiva, Ignacio ha sido especialista líder de innovación en el Banco Interamericano de Desarrollo. Como vemos, es un gran experto en esta materia y el día de hoy les va a poder dar esta guía para que ustedes vayan creciendo a lo largo de su proyecto. Él dirigió importantes operaciones de financiamientos en Centroamérica para fortalecer la competitividad. Además, ha jugado un papel clave en la promoción de incubadoras de empresas en Estados Unidos y América Latina.
Entonces, sin más, me queda agradecer al doctor Ignacio por estar el día de hoy presente con nosotros y me gustaría preguntarte, Ignacio, ¿qué más nos puedes comentar sobre tu rol en este tema de competitividad y con ello empezar la ponencia? Con mucho gusto. Bueno, en realidad tengo más de 20 años ya, uno no se entera cuando se va poniendo viejo, esa es la verdad. Tengo ya más de 20 años trabajando en el tema de competitividad en distintos roles. Cuando fui jefe de equipo, digamos, en la división de innovación del BID, pues allí me involucré mucho en proyectos relacionados con promoción de ecosistemas de emprendimiento. Tuve un rol de jefe de equipo en Jamaica, en Guatemala, igualmente. Trabajé muy de cerca con el CIECA, por ejemplo, en Centroamérica, y con algunos países de América del Sur también, para incorporar estrategias de competitividad basadas en la comercialización de la propiedad intelectual. Y creo que puede ser interesante conocer algunas de esas estrategias, de eso quiero hablar el día de hoy, porque son estrategias que, que son accesibles a pequeños emprendimientos y que muchas veces no se utilizan porque no se conocen. De manera que pues pienso orientar la charla en esa dirección y bueno, nuevamente pues darles mi más profundo y sentido agradecimiento por la oportunidad de estar con ustedes aquí en el día de hoy. Muchísimas gracias, Ignacio. Y ya sin más, pasar a la charla, que estoy segura que va a ser de suma interés para todos los que nos están oyendo ahorita y posteriormente también en la grabación. Bueno, muchas gracias, Catherine. Voy a compartir mi pantalla. Eh, si me permiten, por favor, un instante. A ver si puedo poner esto. Un segundito, por favor. Eh, un segundo, por favor. Está cargándose esto. Ok, ahora, ¿cómo lo comparto? Dame Ahí le aparece un abajito el segundo. botón de compartir. Sí, déjame hacerlo de otra forma. Bien. Ustedes me dicen si están viendo la presentación en este momento. ¿Ya la están viendo? Se está cargando, pero sí ya se está empezando a compartir. Unos segundos. Debe estar. Listo, ya vemos su pantalla. Vemos el fondo de la computadora. Perfecto. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. El propósito específico de la charla es conocer un poco más en profundidad cuáles pueden ser los usos prácticos de la inteligencia artificial y del blockchain como herramientas digitales de promoción a la competitividad y particularmente para el caso de las pequeñas y medianas empresas, de qué manera pueden utilizar este tipo de herramientas para apalancar las capacidades productivas de sus respectivos negocios. Como dije anteriormente, esto no es algo que solamente es privativo de grandes empresas. Hoy día el acceso a estas tecnologías es sumamente módico, muy barato y por lo tanto vale la pena que utilicen este tipo de herramientas para favorecer la mayor capacidad competitiva de las empresas de las que ustedes forman parte. En el año, y esto no es ocioso, esto que les menciono, esto de por no conocer las herramientas no se benefician de ellas. En el año 2017 escribí un libro sobre utilización de herramientas de propiedad intelectual como vehículo para comercializar activos intangibles, o sea, es decir, crear valor
de conocimiento, crear valor monetario sobre bienes intangibles que hoy día pues son la parte quizás más importante y de mayor valor que tiene una empresa si uno lo mide en relación con el valor total de las mismas. Em, y esto es particularmente el caso, por cierto, de empresas, por ejemplo, altamente innovadoras, pequeños emprendimientos que tienen tecnologías cuyo valor es elevado, pero curiosamente, y eso fue, digamos, parte del resultado de aquel estudio, eh, las empresas no utilizaban estos mecanismos porque concebían la propiedad intelectual más bien como un obstáculo, como una especie de papeleo legal que había que cumplir, que le generaba un costo y las empresas cuando están comenzando a crecer, cuando son pequeños emprendimientos, pues tienen muchas ocupaciones que atender, tienen que escoger proveedores, tienen que evaluar mercados, tienen que hacer trabajo digamos, de calibrar los mecanismos que generan valor agregado en la producción de los bienes y servicios que ellas ofrecen y por lo tanto los temas relacionados con la protección legal de esa propiedad intelectual pasaban a un tercer, no digo ya a un segundo plano, a un tercer plano. Eh, Eso, digamos, que nosotros lo pudimos medir empíricamente en aquel estudio sobre 5 países y alrededor de 500 empresas altamente innovadoras, pero pequeños emprendimientos, pues arrojaba unos resultados bastante preocupantes. Creo que con la economía digital, con las nuevas tecnologías, está pasando algo de eso. Hay mucho encandilamiento sobre digamos, cuando se discute sobre la inteligencia artificial, y el blockchain y otras herramientas digitales, existe, cuando hablo de encandilamiento, digo que hay como mucho ruido, mucho buzz, ¿no? Es como una moda hablar de estos temas, pero cuando se habla de esto, generalmente la discusión se centra sobre cómo funcionan esas tecnologías por dentro y no tanto en cuáles pueden ser los usos prácticos de estas tecnologías, que a fin de cuentas eso es lo que realmente interesa para una pequeña y mediana empresa. Entonces, esto es así como si ustedes van a comprar un automóvil en un concesionario y en lugar, digamos, el 99% de las personas de lo que están interesados es en saber, cuando escogen un vehículo, un automóvil, es saber hasta dónde ese automóvil les puede llevar, y no andan preocupados en saber cómo funciona el motor interno que hace que todo eso sea posible. Ven otro tipo de cosas. Bueno, con la inteligencia artificial, blockchain, biometría, etcétera, pasa algo de eso. Hay mucho encandilamiento sobre cómo funcionan estas tecnologías, pero las empresas, salvo digamos, las que tienen consultores eh, como EY o Pricewaterhouse o Deloitte, que pueden pagar esos costos de consultoría para obtener ese tipo de asesoramiento, pues son empresas que tienen un bolsillo muy importante y las pequeñas empresas, por lo general, tienden más bien a ser más intuitivos en el uso de estas nuevas tecnologías. Aquí yo lo que quiero es más bien delinear como un mapa de posibilidades con algunos ejemplos prácticos como para que ustedes puedan tener en cuenta cuáles pueden ser estos usos prácticos, ¿verdad? Entonces veamos en primer lugar este asunto de la inteligencia artificial y el blockchain para la aplicación de metodologías que permiten elevar la productividad de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendimientos tempranos. Eh, yo quise sintetizar, digamos, hay muchos beneficios, obviamente, pero creo que es importante concentrar nuestra atención en 4 aspectos fundamentales. El primero es en la capacidad de procesamiento que, por ejemplo, tiene la inteligencia artificial para crear procesos automatizables que puedan reducir trabajos manuales repetitivos y de esa manera incrementar la eficiencia. Es decir, poder identificar tareas que se pueden hacer de manera rutinaria
y repetida y automatizar esas tareas. Eso es un asunto absolutamente fundamental para una pequeña empresa porque le permite un ahorro en costos de tener que generar una y otra vez tareas que pueden ser simplificadas por medio de la inteligencia em, artificial. Tareas que pueden ser, por ejemplo, la identificación de pasos necesarios para seleccionar proveedores de mercancías o qué criterios deben seguir las empresas como reglas de buen uso o de buena práctica para escoger proveedores bajo ciertos criterios técnicos y financieros. Es un ejemplo. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la capacidad de la inteligencia artificial para poder generar escenarios de predicción sobre demanda, sobre optimización de inventarios y sobre la forma de simplificar la provisión de bienes a través de, digamos, correas de provisión de servicios, ¿no? Y esto digamos, un tema que es absolutamente importante para pequeños emprendimientos porque les permite una reducción de costos, de costos de tipo transaccional, sobre todo en la búsqueda de información relacionada con eh, posibilidades de entrar en nichos de mercado y hacerlo de una forma consistente y con una estrategia bien estructurada de penetración de esos mercados. Cuando uno comienza, digamos, en un proceso de pequeña y mediana empresa, existe siempre la tentación, eso me pasó a mí cuando estaba fundando IPP Block, por ejemplo, y en otros emprendimientos anteriores de los que formé parte, que cuando uno está en emprendimientos que tienen un nivel de tecnología, un componente de tecnología muy alto, uno tiende a enamorarse de la tecnología. Eh, entonces, en vez de concentrarse en el problema a resolver, que es lo que hace que se genere, en definitiva, demanda por y tracción para la empresa, uno tiene siempre la inclinación como a tratar de sobredimensionar la naturaleza sofisticada, compleja digamos, de la tecnología que uno maneja y terminas convirtiendo o tienes el alto riesgo de terminar convirtiendo a tu empresa y a tu tecnología en una solución en búsqueda de un problema, ¿no? Cuando en realidad la ecuación debe ser esencialmente la contraria. El tema es identificar dónde está la necesidad para poder construir una solución que permita atender ese problema, porque eso es en definitiva lo que genera atracción en las empresas. Y eso es algo que se puede facilitar utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, detectando escenarios donde ha habido fluctuaciones de la demanda y poder entender cómo es en esos escenarios, en esos nichos de mercado, existe una oportunidad que a lo mejor otros que no utilizan esa inteligencia puede ser, digamos, una ventaja de conocimiento que permite pues a la empresa posicionarse en un nicho donde no hay otros competidores. En el tema de blockchain, como ustedes saben, blockchain es una tecnología, a ver, inteligencia artificial es una tecnología que permite construir datos a partir de modelos que manejan muchísimos datos y permiten hacer predicciones sobre escenarios. El blockchain, por el contrario, lo que hace es, digamos, facilitar la inmutabilidad o perpetuidad en el registro de la información digital o de alguna información digital que posea la empresa sobre una base de blockchain, que es una cadena, digamos, donde se va incorporando
una cadena digital donde se va incorporando esa data paulatinamente. Esa data se encripta y ese registro encriptado, es decir, ese registro que equivale al original, a la información original que se registró, básicamente permite acreditar que una empresa está, digamos, o es propietaria de esa información porque registra esa información con su nombre y eso queda a perpetuidad registrado de esa manera en esa cadena de blockchain, o porque es una información que obtiene valor por el hecho de quedar registrada de manera perpetua. Es decir, de una forma que nadie la puede alterar. No hay hacker que pueda alterar ese tipo de información. ¿Para qué sirve ese tipo de tecnología? Bueno, sirve para poder generar certeza en procesos donde la pequeña y mediana empresa o mediana empresa necesita demostrar, por ejemplo, el origen de una mercancía o necesita demostrar la autoría de una información en un momento dado. Son simplemente dos ejemplos. Más adelante vamos a ver un caso práctico. Y en tercer lugar, perdón, y en último y cuarto lugar, los contratos inteligentes que también forman parte, digamos, de este proceso de esta tecnología de blockchain, donde la información no solamente queda registrada de manera perpetua, sino que también esta tecnología permite organizar la manera como esa información registrada a perpetuidad puede ser compartida o administrada o accesada por terceros. Y esto es un tema muy importante porque permite automatizar procesos de una manera absolutamente segura, permite eludir el costo de negociaciones para cada transacción, sino que simplemente crea como rutinas que se van ejecutando automáticamente. Por ejemplo, en modelos de licenciamiento de música, donde eh, el blockchain permite que la información sobre piezas musicales que queda digitalizada en cadenas de blockchain pueda ser, por ejemplo, licenciada para su uso a terceros de una forma automática si se cumplen las condiciones bajo las cuales ese contrato inteligente se supone que debe operar y generar resultados en tal o cual dirección. Entonces, esto es, digamos, como una visión muy preliminar de las cosas, ¿no? Eh, Básicamente, esto les puede ir dando una idea de cómo pueden beneficiarse pequeñas empresas utilizando estas tecnologías. Por ejemplo, en la identificación de mercados, en la identificación de competidores, para poder detectar las fortalezas de competidores, para poder visualizar dónde están las oportunidades de negocio. Em, Existe, por ejemplo, una empresa que genera inteligencia artificial en Ecuador que puede realizar a través de la inteligencia artificial evaluaciones financieras sobre información financiera que se le provee y generar predicciones de ganancia o de rentabilidad de esa empresa cuya información se registra bajo blockchain. O también en procedimientos antimonopolio información que se registra en ese aplicativo de inteligencia artificial que les permite a ustedes sacar índices de concentración industrial, que es un tema central dentro de ese tipo de operaciones de antimonopolios, ¿no? De manera que si ustedes quieren, por ejemplo, como pequeña empresa, se sienten amenazados por empresas mucho más importantes que o digamos, de mucha mayor presencia
en el mercado en el cual ustedes operan y ustedes sienten que pueden haber prácticas restrictivas de esa empresa, con una tecnología como esta, ustedes pueden identificar rápidamente si el nivel de concentración industrial de esa empresa, de esa industria, es muy elevado y por lo tanto poder facilitarles presentar una denuncia por posible realización de prácticas restrictivas de esa empresa grande que está en el mercado donde ustedes quieren entrar, pero no pueden hacerlo por prácticas que realiza esa empresa que ustedes sospechan que pueden tener ese componente anticompetitivo, ¿no? Eh, eh, si lo hicieran por su cuenta, sin el uso de la inteligencia artificial, tendrían que asumir un costo de pagar consultores económicos que posiblemente sería prohibitivo, ¿no? Y no podrían hacer ese tipo de denuncia. Es por dar un ejemplo. También, también puede ser la identificación de competidores que tales o cuales mercados. A veces las empresas operan no en uno, sino en múltiples mercados, y a ustedes les interesa conocer, de acuerdo con los niveles de venta de esas empresas, que esa es una información que es pública, a través de instrumentos de inteligencia artificial, si esas empresas son susceptibles de penetrar más en ese mercado o si sencillamente ese incremento en la oferta que esas empresas hicieron en el mercado que ustedes operan fue una presencia estacionaria relacionada con motivos completamente coyunturales que no se van a repetir, ¿no? Y de esa manera ustedes poder sacar una predicción que les permita determinar, bueno, esta empresa que está compitiendo conmigo no se va a dedicar a esto todo el tiempo. Esto es un negocio pasajero y por lo tanto va a haber cabida para que yo pueda penetrar con mi producto o mi servicio. O en la segmentación igualmente de mercados que les permite a ustedes entender mejor cuáles son los segmentos de consumidores dentro de un determinado mercado y poder establecer si una empresa competidora está penetrando en una categoría de consumidores, pero no en otra, ¿no? Y poder saber entonces de qué manera enfilar la publicidad comercial de manera de penetrar en ese nicho donde no está el otro competidor y cómo hacerlo. O entrar en donde está el otro competidor, pero hacerlo, por ejemplo, a través de una política de precios, en lugar de una política basada en la diferenciación, por innovación, por servicios, por ejemplo. Em, en cuanto a blockchain, la utilización de esta tecnología, por ejemplo, les puede servir para hacer más transparente la provisión de servicios en cadenas de suministros, en mejorar la logística en la prestación de estos servicios. Imaginen ustedes una situación que nosotros, por ejemplo, la hemos tenido ya en IPP Block. Nosotros generamos registros que permiten hacer trazabilidad de productos a lo largo de una cadena de distribución para productos como, por ejemplo, alcohol embotellado. Cuando hablo de alcohol embotellado puede ser whisky, puede ser ron, puede ser cualquier bebida, digamos, alcohólica. Em, ¿Por qué razón esto es importante? Bueno, porque hoy día hay muchos eventos de fraude, de adulteración de licores que pueden generar problemas incluso de salud pública serios. Eh, Más de uno se ha intoxicado tomando whisky adulterado en lugares, digamos, de turismo que no son muy confiables. Lo que nosotros hacemos es que proveemos como de una especie de sello de identidad. ¿Y qué es lo que demuestra ese sello? Bueno, ese sello demuestra que no ha habido alteración en el curso del transporte de ese producto desde su origen hasta el punto de destino, es decir, al detal. Em, y lo mismo en la predicción de información futura, ¿no? Ahora, también
Un tema importante que yo creo que es necesario mencionar es el tema de la protección de la propiedad intelectual, porque cuando como dije inicialmente, mucho del valor de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendimientos emergentes e innovadores, los startups, los emprendimientos tempranos, pues tienen como característica que el mayor valor de esa empresa está no en los edificios, no está en los equipos, porque no los hay, sino que está fundamentalmente en la tecnología. E incluso muchas veces el valor de esas empresas continúa siendo estructurado de esa manera. Fíjense ustedes, por decir un caso emblemático, ¿dónde está el valor de una empresa como Uber o una empresa como Airbnb? Ciertamente no está, por ejemplo, el de Uber no está en los automóviles, porque los automóviles no son propiedad de la empresa Uber. Tampoco lo está en el caso de Airbnb con respecto a las casas o a los apartamentos o a los sitios de destino. Eh, ¿Por qué? Porque eso es propiedad de quien quiere poner ese bien a disposición del sistema que administra Airbnb. En estos casos el valor está en la tecnología, es decir, en lo que esa plataforma puede hacer, que es ¿y cuál es ese valor? Es coordinar a muchísimos operadores para prestar servicios de una manera organizada y con un nivel de calidad mínimo. De manera que la propiedad intelectual aquí adquiere una resonancia especialmente importante porque, bueno, es lo que les permite a ustedes asegurar el valor de esos activos que se llaman intangibles. Eh, a diferencia de los tangibles, que son los que uno puede tocar o ver o escuchar, por ejemplo, un edificio, un galpón o un almacén, ¿no? Los intangibles, no, los intangibles son básicamente el conocimiento que uno tiene sobre un determinado bien, digamos, la creatividad que uno plasma en una obra escrita, por ejemplo, o en una canción, o un secreto comercial, la receta de la abuela para hacer unos dulces de membrillo que son únicos en el mundo, en fin, ese tipo de conocimiento. Ojo, no es en broma. Les puedo decir, por ejemplo, y seguramente ustedes habrán escuchado, la receta de la Coca-Cola, por ejemplo, está en una caja fuerte en algún lugar de Atlanta, en el headquarters de la casa matriz de Coca-Cola. Y eso permanece ahí como si fuera oro en polvo. O les puedo mencionar otro caso, el Kentucky Fried Chicken, el pollo frito este de Kentucky. eh, eh, hubo, ha sido tan interesante la receta misma, que es lo que le da valor a a ese pollo frito, que hubo hasta un concurso público en Chicago, el Chicago Tribune, el periódico hizo un concurso público para convocar a competidores a adivinar digamos, a tratar de construir la receta de Kentucky Fried Chicken. Al final ninguno pudo terminar de hacer la receta porque la receta está conformada por 11 ingredientes distintos. Y claro, las posibilidades digamos, de combinaciones que uno puede hacer sobre 11 ingredientes, pues da unos resultados, digamos, prácticamente incontables, ¿no? De manera que les cuento esto para que ustedes vean el valor de este tipo de intangibles y comprendan la importancia de hacer estos registros de propiedad intelectual. Bueno, hoy día, blockchain, por ejemplo, y eso lo hacemos nosotros en IPP Block, blockchain permite hacer registros de ciertos tipos de propiedad intelectual que hasta el momento no había sido posible proteger. Los secretos comerciales. Los secretos comerciales o industriales, los llaman en otros lugares, muchas veces venían protegidos por acuerdos de confidencialidad. Lo que nosotros hemos hecho es crear una forma de protección encriptada dentro del blockchain, donde ustedes comunican, digamos, tienen un secreto comercial que quieren proteger
ese secreto está escrito en un documento o en un archivo digital y lo que el aplicativo hace es que convierte esa información digitalizada, que eso viene 001100, ese es el contenido, digamos, de esa información, eso lo transforma en un código alfanumérico, eso se conoce como un hash o una huella digital, y esa huella digital es lo que queda como una huella digital, como una huella dactilar, pero digital en este caso, queda registrada en el blockchain de manera perpetua. ¿Qué se logra con eso? Se logra que quien hace ese registro queda acreditado como el autor de ese conocimiento digitalizado y encriptado. Y de esa manera se hace una protección que hoy día no se puede hacer con un convenio de confidencialidad, porque el problema de esos convenios es que si usted pone toda la información, es decir, si usted pone un extracto de esa información, de la información confidencial en un convenio de confidencialidad, los tribunales le dicen a usted que no se puede hacer protección de una información que es demasiado general. Y si pones una información muy específica sobre el secreto, pues corres el riesgo de que se te traspapele el contrato o alguien te lo robe, se filtre y por lo tanto no pierdas el secreto. De manera que estos son mecanismos que hoy día, utilizando estas tecnologías, pueden servir para crear ese tipo de beneficio. Em, Muy rápidamente, porque sé que el tiempo se me agota, les doy tres ejemplos muy concretos de utilización de tecnología de inteligencia artificial y blockchain para problemas específicos donde ustedes van a ver la importancia que esto tiene. Nano Capital es básicamente un modelo de identificación de ranking de crédito o de evaluación de crédito para hacer granular la prestación de crédito o la entrega de crédito a pequeños emprendimientos. Esto ya ha sido puesto en práctica, por ejemplo, en China. Aunque no se llama en China, no se llama nanocapital. Pero el sistema funciona, para que puedan entenderlo, vean ustedes cómo se hace esto hoy día. Hoy día la entrega de crédito para un pequeño emprendimiento pasa por uno ser evaluado que no, digamos, que uno no forme parte, que uno tenga buen crédito. Eso significa que uno tenga buen ranking de crédito, por ejemplo, que no estés en una lista negra de gente que no ha pagado deudas pasadas. ¿Ok? Em, ¿Y eso dónde se centraliza? Bueno, básicamente la banca suele tener empresas que centralizan esa información o son clientes de empresas que centralizan esa información y cada vez que viene alguien con un crédito, lo primero que hacen es apretar un botón para ver si tú estás dentro de la lista de la gente morosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en esas listas de información que manejan estas empresas de evaluación de crédito, lo que está es información pasada tuya sobre si te portaste bien o te portaste mal a la hora de pagar un crédito. Lo que hace Nano Capital es que con modelos de inteligencia artificial predice el flujo de caja que una empresa puede tener, una pequeña empresa puede tener haciendo, digamos, una evaluación de cuál es su factura diaria a lo largo de un periodo de tiempo. Y con eso construye una predicción que no solamente tiene en cuenta esa pieza de información, eso es lo bonito que tiene la inteligencia artificial, es decir, no solamente cuenta con la información de la factura diaria de la empresa que solicita el crédito, sino, por ejemplo, la potencialidad de crecimiento que hay en ese nicho de mercado para poder lanzar otra pieza de información dentro de esa inteligencia artificial, procesarlo y sacar un número. Entonces vean ustedes, no solo se fija en lo que pasó, sino en lo que posiblemente va a pasar en el futuro con respecto a esa empresa. Y por ahí sacan un índice que es mucho más completo que la versión, digamos, tradicional, o llamémosla analógica, aunque no es estrictamente analógica, pero digamos la tradicional en la prestación de crédito.
De ahí se deducen muchas cosas en el sistema de nanocapital, pero no me voy a extender en eso en aras del tiempo. Les voy a más bien a comentar el segundo ejemplo. BEWR. Esto es Blockchain Empower Warehouse Receipt, o sea, certificaciones basadas en tecnología blockchain para almacenes de depósito. Que, hoy día, cuando una empresa productora, digamos, en el sector agrícola pequeña, quiere mandar sus bienes a la exportación, pues lo primero que hace es consignar esos bienes que va a exportar en un almacén para entonces evaluarlos, procesarlos y mandarlos para la exportación. El problema es que hoy día ese tipo de empresas pequeñas no tienen la posibilidad de solicitar créditos utilizando esos bienes depositados como colaterales para operaciones de exportación. ¿Por qué no lo pueden hacer? Bueno, porque no son empresas con un branding sólido, son pequeños productores, este, muchos de ellos pueden que no tengan larga tradición en el mercado, es decir, no estamos hablando de empresas como Del Monte o como Cargill, que tienen décadas operando en el mercado y obviamente cuando el analista de crédito que recibe una solicitud de crédito de una empresa Del Monte, pues obviamente no se la va a negar, porque sabe que Del Monte tiene colaterales contra los cuales puede ir si la empresa decide no pagar el crédito, no pagar su deuda. Eh, esto no, pero cuando se trata de una empresa pequeña, pues nuevamente tienen un problema para poder utilizar esos bienes depositados como colateral. ¿Por qué razón? Bueno, porque en los depósitos muchas veces cuando se hacen esas mediciones de calidad y cantidad de esas mercancías depositadas, pues hay trampas, hay fraudes y por lo tanto se pierde la calidad, digamos, la confianza en el valor de esa mercancía para ser utilizada como colateral de un crédito, como garantía de un crédito. Entonces, ¿qué es lo que hace blockchain? Blockchain, como les dije antes, mete una información, la pone definitiva o de manera indeleble, perpetua, dentro de esa cadena de blockchain, eso te genera un certificado indicando calidad y cantidad de ese bien depositado y eso sí te permite poder ir a un banco y decir, bueno, mire, digamos, aquí no puede haber habido cambio en esta mercancía, a menos que se roben la mercancía dentro del depósito, pero eso ya es otra historia. Este, pero lo que se dijo que era la mercancía y la cantidad que se dijo depositada, aquí está, aquí aparece en este documento certificado bajo blockchain con la firma de los depositantes, con la firma de la empresa depositaria, con la firma de los funcionarios que verificaron la autenticidad de la información que se registró. Y bueno, con esto tiene un valor y con este documento que tiene este valor, yo solicito un crédito. Y bueno, ese es otro modelo. Eso se está empezando a hacer en México, por ejemplo, y ahí también hemos participado. Y por último, el tema de IPP Block, al cual ya me referí, que es básicamente protección de propiedad intelectual. Entonces, aquí muy rápidamente les voy, digamos, habiendo visto aplicación ya de tecnologías disruptivas para problemas que se pueden presentar en el uso, en la cotidianidad, digamos, de una pequeña o mediana empresa, básicamente quería darles algunas ideas muy concretas de cómo posicionar competitivamente estas empresas utilizando este tipo de tecnologías. Lo primero es que para una pequeña empresa en cuanto al tema relacionado con, digamos, posicionamiento competitivo, lo importante es que la pequeña y mediana empresa pueda mostrar que puede solucionar los problemas de manera diferente, no solamente de un modo más eficiente, sino de un modo completamente distinto. Es el caso, por ejemplo,
del iPhone, que yo sé que ya es un ejemplo un poco obsoleto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Es un buen ejemplo. eh, Cuando sacó del mercado todos aquellos, todos aquellos instrumentos que se llamaban iPods, que era para escuchar música, pues lo que hizo Steve Jobs fue crear esta herramienta, herramienta que ustedes ven aquí, que básicamente les permite hacer la misma función de un iPod, pero además les permite hacer muchas otras cosas más. ¿Y cómo lo logró? Bueno, con este concepto que para su época fue revolucionario de incorporar aplicativos para facilitar usos diversos dentro de un solo dispositivo. Entonces, eso enfocado mucho más en la creación de valor, no solamente en competir, sino en crear valor y tratar de ser únicos dentro del mercado. Eh, en segundo lugar, competir en valor, no solo en precio, que es algo que para una empresa pequeña es absolutamente crítico, porque competir en precios para una pequeña empresa que compite con grandes empresas que tienen bolsillos muy grandes es prácticamente imposible. ¿Y cómo se logra competir en valor y no en precio? Bueno, identificando ineficiencias, negociando de una manera más eficiente, optimizando la distribución y la escala y generando automatización en rutinas. ¿Y cómo lo pueden hacer? Como ya les dije antes, a través de instrumentos de inteligencia artificial, eh, pueden lograr esta finalidad con costos relativamente módicos, modestos, bajos. Tercero, anticipar la jugada. Ese es otro posicionamiento clave, ¿no? O sea, estar antes que los demás. ¿Por qué? Porque eso les permite a ustedes generar economías, digamos, de rendimientos crecientes. eh, Tradicionalmente se llama eso economías de escala, que es la ventaja de golpear primero, ¿no? Quien golpea primero golpea dos veces. ¿Y cómo lo pueden lograr con estos instrumentos? Bueno, hoy día tienen a disposición estas herramientas que les permiten, por ejemplo, generar prototipos de una manera mucho más eficiente. Incluso a través de inteligencia artificial, ustedes pueden incluir allí las instrucciones para facilitarles esos procesos de iteración, es decir, de revisión y cambio, que se dan en prototipos y de esa manera responder a las demandas del consumidor o del usuario de una manera mucho más rápida y estar siempre de primero en la fila, ¿no? Este, y muy importante, nuevamente, el tema de la protección de la marca. Yo les hablé del caso de estas bebidas alcohólicas susceptibles de ser adulteradas. Bueno, de eso se trata este punto. No solamente es crear una estrategia para que conozcan la marca, sino es crear todos los mecanismos de protección para que una vez creada esa marca no se la vayan a diluir o a explotar o simplemente sí, a destruir por un mal manejo a lo largo del proceso de producción o de comercialización. Y eso implica varias estrategias, como por ejemplo crear una clara identidad, ser consistentes en la utilización de esa marca, premiar la lealtad, moverse en un plano más emocional, construir, sobre todo vender a través de narrativas, más que a través de ofertas de productos, es vender narrativas. No sé si les sonará este libro Start with the Why, o sea, comenzar por el porqué de este Simon Sinek, que él les dice básicamente, mira, lo que hace que tú realmente enamores a una audiencia, no es que tú les digas cómo tú solucionas un problema, sino que les digas por qué razón lo haces. Esto es bien importante. Eh, y bueno, ya terminando, decirles simplemente pues que esto espero que les haya servido, me he extendido creo un poco, pero que les haya podido permitir a ustedes
tener una mejor idea de cómo pueden utilizar en el terreno práctico herramientas como inteligencia artificial, blockchain, la biometría facial, dactilar y otras herramientas digitales para poder incrementar su productividad y mayor competitividad en el mercado. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decirles el día de hoy y estoy atento a sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, doctor Ignacio, por tan nutrida y completa presentación. La verdad que nos ha presentado distintas herramientas, contenido de valor para que nuestra audiencia pueda adaptar su modelo de negocio y puedan ser competitivos en los distintos escenarios, ¿no? de su mercado. Vamos a continuar ahora con el siguiente punto de la agenda. Queremos aprovechar también para hablar un poquito sobre el Startup Challenge. Luego vamos a tener un espacio con el doctor Ignacio para que le podamos hacer preguntas y respuestas, ya sea solicitando la palabra vía micrófono o puede ser a través del chat. No obstante, me gustaría aprovechar este momento, doctor Ignacio, y nuestra audiencia que nos acompaña aquí en Zoom, como por la transmisión en vivo por Facebook, para, en nombre de toda la organización del Young American Business Trust, de nuestro equipo de trabajo, transmitirles nuestro sincero mensaje de nuestras muestras de solidaridad y apoyo al pueblo de la República Dominicana por la tragedia ocurrida esta semana en una discoteca de la localidad y que ha cobrado la vida de muchas personas. Estamos con ustedes, nuestro apoyo en todo momento. Doctor Ignacio, el Startup Challenge mantiene los registros abiertos. Muchos de los elementos que usted nos ha presentado el día de hoy son muy importantes para que ellos los puedan aplicar en su plan de negocio, en su proyecto también, que va a ser evaluado por un panel de expertos internacionales. Con, eh, Voy a presentar aquí mi pantalla, unos 2 minutos solamente antes que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Permítame para ver. Por aquí. El Startup Challenge es parte de la presente edición del programa Competencia, Talento e Innovación de las Américas, el TIC América, programa que fue puesto en marcha en el año 2007 y que al día de hoy ha apoyado a más de 56.000 jóvenes emprendedores de todo el continente, quienes han presentado más de 40.000 propuestas de negocios. El Startup Challenge es el resultado de una alianza estratégica entre el Young America's Business Trust, la Organización de los Estados Americanos y el Banco de Reservas de la República Dominicana. El programa busca impulsar la innovación, el desarrollo y la transformación digital, apoyando modelos de negocios innovadores y escalables dirigidos o liderados por jóvenes entre 18 y 35 años de edad de los países de las Américas. Ustedes que tienen ya un emprendimiento o tienen por lo menos el concepto, pueden presentar esa iniciativa en el Startup Challenge. Ya le vamos a colocar en pantalla el sitio web, de manera que reciban todo el acompañamiento, el contenido, la mentoría, el acceso a oportunidades de inversión, etcétera, y puedan ser parte de este programa que tiene dos categorías en las que ustedes se pueden registrar. Por un lado, tenemos innovación y desarrollo, y por el otro, transformación digital, conectividad y tecnologías emergentes, que incluyen también tecnologías exponenciales, inteligencia artificial, entre otros tipos de tecnología, modelos de negocio que ustedes estén implementando. Hay múltiples beneficios de ser parte de este programa, desde los entrenamientos a través del bootcamp, aquellos entrenamientos brindados por nuestros socios, el acceso a toda una comunidad creciente de emprendimiento en toda la región, tanto a nivel local como internacional, tener visibilidad, competir por el capital semilla, que sabemos que es muy importante, pero al mismo tiempo todos los beneficios que le ofrece el programa, que ustedes puedan llegar ya con un emprendimiento o tener el concepto del mismo y poder terminar todo este proceso con un plan de negocios mejorado, fortalecido y que puedan implementarlo con el acompañamiento del Young America's Business Trust y sus aliados, entre muchos otros beneficios. El Startup Challenge es parte del proceso del Foro de Jóvenes de las Américas. La 7ª edición del Foro de Jóvenes de las Américas forma parte de la próxima Cumbre de las Américas
que se va a realizar en diciembre próximo en la República Dominicana. El Foro de Jóvenes tiene tres componentes: el de participación juvenil, eh, laboratorios de política y al mismo tiempo lo que es el componente de emprendimiento para la acción a través del Startup Challenge. Las mejores propuestas van a ser presentadas en distintos eventos. Los ganadores van a tener la oportunidad de ser parte de la Expo de Emprendimiento e Innovación durante el Foro de Jóvenes de las Américas y al mismo tiempo ser invitado a muchos otros eventos ya luego de terminada la fecha de las competencias. El Bootcamp, donde estamos el día de hoy, es parte de este proceso. Vamos a seguir desarrollando estos entrenamientos. Las próximas sesiones tienen que ver sobre la factibilidad financiera, sobre el mercadeo, la estrategia comercial, entre otros puntos, para que ustedes permanentemente puedan ir perfeccionando su modelo de negocio. La información completa, la regla, el formulario de registro, muy sencillo, no le toma más de 20 segundos, se encuentra en la página web ticaméricas.net/startup. Igual lo vamos a colocar en el chat para que solamente puedan cliquear y tengan la ventana abierta. Los invitamos para que sean parte del Startup Challenge, gracias a la alianza entre YBT y Banco de Reservas de la República Dominicana. Doctor Ignacio, con esto, bueno, vamos a pasar ahora con lo que es ya las preguntas y respuestas por parte de nuestra audiencia. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, puede intervenir, puede levantar la mano o bien nos puede escribir vía chat. Ya tenemos algunas intervenciones, si me permite hacer lectura textual. Víctor Gallardo nos escribe lo siguiente: buenas tardes, doctor Ignacio, me gustaría dejar una consulta. ¿Cuáles serían las herramientas no-code para comenzar a tener ese primer producto mínimo viable? Bueno, a ver, eso obviamente el producto mínimo viable es un tema que varía según el tipo de tecnología que se quiera desarrollar y también y sobre todo el problema que se quiere resolver con esa tecnología. Por eso he insistido mucho en esto, de que hay que tratar de no enamorarse demasiado de la tecnología y más bien ver cuál es el problema que se quiere resolver. Para poder hacer esa identificación, existen múltiples formas de hacerlo. Una forma muy barata es yo recuerdo, por ejemplo, en una pasantía de trabajo que estuve haciendo en una incubadora aquí en Estados Unidos hace algún tiempo. Es básicamente se llama FedTech, como tecnología federal. FedTech es básicamente un modelo, es una fundación que tiene un modelo de comercialización de propiedad intelectual donde ellos convocan emprendedores para comercializar tecnologías de universidades, de la NASA, de Procter Gamble, de empresas de lugares y empresas de estas características, que no se comercializan porque los académicos por lo general o los investigadores no son gente que tiene esa vibra emprendedora y no tienen tampoco el tiempo para ponerse en eso. Y entonces lo que hacen es que convocan a estos emprendedores, arman equipos de trabajo donde los desarrolladores, los académicos, profesores que desarrollan estas tecnologías, se integran a estos equipos y si el proyecto es exitoso, entonces se licencia esa tecnología que es propiedad o de la universidad o de la institución que se trate eh, para comercializarla. Bueno, en el proceso de identificación de si se puede o no comercializar el asunto, para crear, entre otras, digamos, el producto mínimo viable, pues hay que identificar el nicho de mercado, la demanda. ¿Y cómo se puede hacer eso de una forma barata? Bueno, hoy día pues tienen ya estas herramientas de inteligencia artificial que les permiten hacer ese tipo de evaluación y obtener información relativamente actualizada. Acuérdense que no se registra por lo general información del último año, pero sí de los años anteriores.
pero hay que hacerlo, digamos, como dicen, con grano de sal, porque también la inteligencia artificial puede cometer errores, sobre todo si uno introduce una instrucción que no es exacta y precisa. Incluso yo les recomendaría que antes de utilizar la inteligencia artificial para pedirle algo, eh, utilicen la inteligencia artificial para hacerle la pregunta y pedirles que ella formule la pregunta que ustedes le quieren hacer a la inteligencia artificial para obtener el resultado. Porque de esa manera ustedes van a ver que la forma como la estructura esa pregunta, la propia inteligencia artificial, va a ser mucho más eficaz y completa. Un pequeño, una pequeña sugerencia. Pero para entonces encontrar ese modelo, ese MVP, ¿qué es lo que es el MVP? El MVP es una primera tentativa de solucionar un problema con los elementos más básicos de solución de ese problema. Bueno, en el proceso de consulta que ustedes le pueden hacer, por ejemplo, a través de listas de Facebook relacionadas con el producto que están desarrollando, en el caso que yo participé, por ejemplo, se trataba de una tecnología para desarrollo de sillas de ruedas manuales. Fueron dos tecnologías, esa fue una, de la Asociación de Veteranos, que aquí tienen muchísimo dinero, esa gente y desarrollan innovaciones por todas partes. Bueno, nosotros lo que hicimos fue irnos al Facebook, nos metimos como equipo de trabajo en varias de las listas que hay en Facebook de gente que está en silla de ruedas, que son usuarios de este tipo de sillas, para hacerles preguntas, entender, lanzarles, construir encuestas de conocimiento sobre necesidades, lanzarlas, recibir esas respuestas, procesarlas y con eso perfilar si el producto que inicialmente habíamos desarrollado o que se había desarrollado en esta asociación de veteranos atendía realmente una necesidad específica deseada. Suena redundante, suena un oxímoron, pero es, digamos, un tema necesario, ¿no? Saber si la necesidad realmente es una necesidad deseada por el público o es más bien un enamoramiento que tengo yo sobre la tecnología que va a resolver ese problema. Esa fue una. No me quiero extender, pero la inteligencia artificial les puede hacer ayuda para poder ir calibrando bien ese proceso de iteración que es donde ustedes arrancan con un MVP y lo van perfeccionando hasta poder hacer un MVP que pueda salir como primer experimento al mercado y no llevarse, digamos, no estrellarse en el ejercicio, ¿si me entienden? Porque ese es el reto, ¿no? Que el MVP salga y no sea un fracaso. De esta manera que les vengo diciendo, ustedes pueden minimizar esos riesgos. Excelente, muchísimas gracias, doctor Ignacio. Continuamos. Gracias a Víctor por su pregunta. Tenemos también la pregunta vía chat de Oscar Patiño, pero al mismo tiempo levantó la mano para intervenir. Oscar, si prefieres, puedes intervenir y hacer la pregunta directamente al doctor Ignacio. Adelante, bienvenido, Oscar. Oscar Patiño. Gracias, gracias Edgar a ti y a todo el equipo organizador y gracias Ignacio por el espacio. Una de las cosas que más me resonó fue cuando comentaste no sobre enamorarse de tu idea o de tu producto. Y yo creo que eso me resonó muchísimo porque efectivamente estamos muy enamorados de lo que estamos haciendo. Voy a dar un breve contexto y después te aterrizo dos interrogantes que tengo, a ver qué primeras luces no, me puedes dar. Nosotros ya desarrollamos un MVP. Nuestro MVP es una plataforma, es un marketplace de salud. De hecho, en visión queremos ser el primer marketplace y el primer marketplace serio de salud en Venezuela. Es como un like Uber app donde conectamos por un lado médicos y personal de salud con pacientes a través de una app móvil, también una app web. Y bueno, de alguna forma u otra, querer posicionarnos como los primeros serios en el mercado. Vienen dos dudas que nos vienen a la cabeza y me gusta mucho que toques el tema del blockchain y el tema de inteligencia artificial porque lo hemos discutido. Sobre blockchain, entendiendo, yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la historia clínica y los documentos médicos tienen que estar sumamente protegidos.
En algún momento hablamos de blockchain, no lo pensamos como equipo, pero bueno, el principio fundamental de la blockchain es un tema de transparencia y obviamente los datos clínicos no pueden estar, digamos, de caras al público, tiene que haber una manera de protegerlo. Buscamos asesorarnos un poquito al respecto, pero entendimos que era algo que de repente está un poco lejano a lo que nosotros necesitamos ahora. Entiendo que apenas estamos probando el MVP, pero bueno, te comparto un poquito que lo hemos pensado, pero tenemos un tema relativamente complicado que no es lo mismo traquear un proceso logístico de unas botellas de licor, por ejemplo, no sé, a una historia clínica. Y lo segundo que pensamos en inteligencia artificial es que, bueno, estamos ofreciendo una plataforma que gestiona citas, hay una pasarela de pago, hay un registro médico electrónico y además hay una conexión o debates de casos clínicos del propio personal de salud de frente a los casos de los pacientes. Entonces estamos ofreciendo 4 relativos subproductos dentro de la app que meter inteligencia artificial no sabría si ya es demasiado para una etapa de prueba que apenas llevamos 3 semanas. Ojo, no lo vamos a desarrollar tan rápido, pero no sé si tenemos que primero cumplir unos baby steps y luego lanzarnos hacia allá, entendiendo las dificultades de Venezuela, que es un rollo los pagos, es un rollo la gestión de citas, es un rollo las comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, como priorizar un poquito si esto es algo que necesitaríamos ya, si pronto queremos entrar a una ronda de Angel Investor o es algo que tú recomendarías de vayan paso a paso, entendiendo que que el mercado venezolano pues tiene algunas diferencias con la propia región. Son comentarios, estas dudas que tenemos, no tengo la respuesta, no sé qué luz me pudieses dar, pero ese sería mi interrogante y encantado de oír tu opinión. Gracias, Oscar. Mira, voy a empezar con la segunda. Sí, los baby steps. Yo creo que ustedes tienen que tratar de procurar, porque quien mucho abarca, poco aprieta. Y créeme, si por dos razones. Primero, por un tema de costos de desarrollo y segundo, por un tema de hacer sencillo el mensaje al cliente. O sea, yo empezaría por un uso muy específico. Trátese de pagos, trátese de registros de documentos. ¿Y cuál de esos seleccionaría? Bueno, es ahí donde habría que hacer la investigación de mercado. Tendría que reunirme con administradores de clínicas, por ejemplo, con médicos. Me reuniría con abogados también para entender cuán importante es el tema de la confidencialidad de los documentos médicos. Porque si esos son temas que son, digamos, determinantes del éxito o fracaso de la operación de una clínica, por ejemplo, o sea, que si yo no sé hasta qué punto en Venezuela puede ser hoy día, por ejemplo, un tema grave que se filtre un reporte médico de una persona que sufre, yo qué sé, una enfermedad X. No lo sé. Tiendo a pensar que no es tan importante como quizás el tema de los pagos, ¿no? O que puedas hacer operativos los pagos de una forma que sea sencilla, que no tengas los problemas típicos que existen en Venezuela por el sistema de control de cambios y cosas de este tipo, ¿no? Que yo no sé si hablo demasiado y después los meto a ustedes en un problema. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que sean selectivos, sean súper, súper selectivos. Y de ahí empiezan entonces a agregar valor, agregar valor. Y eso es importante porque justamente la idea de salir, digamos, con lo más sencillo posible es que ustedes puedan ir testeando el mercado y el mercado mismo les va a ir dando las claves de dónde deben ir creciendo, ¿no? A veces no es lo que uno cree, a veces es por otro lado. Esa sería mi recomendación con lo segundo. En el tema del blockchain, el tema del blockchain, comentaste algo que me pareció. em, sí, nuevamente, el tema de los registros médicos y la protección confidencial de esos registros bajo blockchain. De dos cosas, ¿no? Cuando uno va a evaluar si quieres adoptar blockchain, tienes que ver si las tecnologías, tienes que ver, estar muy seguro de que el nivel de confianza en la protección de una información sea algo que no puede ser hecho de una forma más barata, ¿ok? De una forma más económica. El blockchain es una forma de hacerlo, pero el blockchain tiene sus costos. Entonces es importante que vean el precio relativo de utilizar blockchain frente a utilizar algún modelo de protección tecnológica que quizás no es absolutamente invulnerable a un hacker,
¿no? O sea, es vulnerable, pero a lo mejor no hay hacker que le interese vulnerar la información de un paciente médico. No lo sé. Habría que evaluar eso. Ese sería mi parámetro de evaluación para determinar si uso o no blockchain. Y cuando quieras, Oscar, hablamos. Allí en YBT tienen mi teléfono y con mucho gusto podemos seguir hablando, no hay ningún problema. Y lo mismo para todos los que están aquí, ¿ah? Estoy a la orden. Eh, Encantado, mil gracias. Chévere, chévere. Gracias, Oscar, por la intervención y la pregunta al doctor Ignacio. Ahora tenemos la solicitud de palabra por parte de Mateo Morales. Mateo, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, se me escucha muy bien. Le Disculpe. escuchamos muy bien. Ah, Gracias. en primera instancia, muchísimas gracias por el espacio. Fascinante la exposición. Yo tenía una pregunta mucho más general. La verdad es que recién estoy iniciando como mi camino en temas empresariales, recién estoy conociendo. Yo principalmente he trabajado desarrollando proyectos sostenibles con comunidades indígenas porque es en donde vivo, pero quisiera preguntar, ¿cuáles son los principales, no retos, sino los principales errores que suelen cometer los jóvenes cuando recién quieren iniciar sus proyectos empresariales o cuando recién quieren generar un emprendimiento y cómo poder evitarlos? Porque justo estoy en esa etapa y quisiera conocer un poco más. Gracias. Claro, 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 Mateo, gracias por tu pregunta. Bueno, mira, me acabas de hacer recordar el cuento ese ¿cómo se llama? Del sultán que tenía su harén y bueno, cuando le dijeron que tenía un harén, él sabía lo que tenía que hacer, pero no por dónde empezar, ¿no? Yo creo que ese es el problema que tienen muchos los jóvenes que cuando comienzan un proceso de emprendimiento, suelen incurrir en muchos costos por inexperiencia, porque no conocen, o sea, es difícil no conocer lo que no se conoce. Y esto yo creo que es crítico. Mira, si algo me ha enseñado la experiencia en esto, es que uno debe tratar de siempre ser muy simplificado en las cosas, muy sencillito. Eh, a lo que me refiero es esto. Tienes que estar seguro de que hay una necesidad que no ha sido atendida en el mercado. Eh, y si tienes la duda de si existe o no esa necesidad, vete para las redes sociales y pregúntalo, porque hoy día existe esa ventaja. Hoy día no tienes que hacer como era antes, en la época mía, de cuando yo era muchacho, que si focus groups, o tener un departamento de marketing o pagar una empresa que te lo hiciera, que te iba a cobrar, te ibas a dejar tuerto, te iba a terminar sacando un ojo de la cara, ¿me entiendes? Hoy día tú puedes hacerlo a muy bajo costo, este, ya te digo, haciéndole las preguntas a la propia inteligencia artificial, tratando de ser inquisitivo y perceptivo sobre si hay o no una necesidad que no ha sido debidamente atendida. Em, y bueno, ahí puedes, si ha habido una necesidad que ha sido atendida, eso te da dos piezas de información. Te dice que ese nicho particular ya está de alguna manera atendido, pero también te dice que sectores adyacentes de repente pueden ser sectores de valor donde tú puedes agregar valor. Por ejemplo, qué sé yo, en la prestación de servicios de transporte. Bueno, por ejemplo, en la prestación, el que inventó Uber ocupó el mercado ese que antes lo hacían los taxistas. ¿Cubrió eso la necesidad de mercado? Bueno, sí, pero no, porque para trayectos largos, efectivamente, estas empresas tipo Uber cumplían una función que ya hacía muy difícil entrar ahí otro competidor. Pero alguien se dio cuenta, por ejemplo, que para distancias cortas la gente también necesita transporte. Y entonces inventaron esas motonetas, tú sabes, motopatines eléctricos que te llevan de un sitio para otro, más corto que un Uber. Tú no gastas un Uber en Washington, por ejemplo, para desplazarte de 6 cuadras. Es raro, ¿no? Em, em, o bueno,
no sé si me estoy haciendo entender, o sea, siempre una necesidad atendida te da ideas sobre qué cosas no han sido todavía atendidas, ¿no? Y nuevamente, eh, mi recomendación para ti es que trates de ser muy sencillo al comenzar, porque lo más importante que tienes que lograr es ofrecer servicios que alguien te los pague. Ese es el objetivo. Lo demás es enamoramiento que uno tiene sobre la solución que uno se le ocurrió en la cabeza para solucionar. Eso, el valor de eso es cero hasta que alguien no pague dinero por eso. Y yo creo que ese es el mensaje. Lo demás es carpintería. Por eso no quería decirte, bueno, tienes que formarte en finanzas, tienes que formarte en derecho, tienes que formarte en marketing, porque toda esa vaina es carpintería. Eso es lo que tú haces una vez que has resuelto este problema básico. Así lo vería yo. Muchas gracias. Chévere. Gracias, Mateo, por la intervención. Muchísimas gracias también a cada una de las personas que nos han acompañado en esta sesión del bootcamp del día de hoy con el doctor Ignacio de León. Ha sido una sesión, doctor Ignacio, de información muy valiosa. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo, por toda la información presentada, por todas estas herramientas, estas tecnologías que hoy tenemos al alcance de nuestra comunidad de emprendimiento y la orientación que es muy importante para nuestros emprendedores en las distintas etapas en que están desarrollando sus negocios. Nos llega algo también vía chat. Me gustaría escribir, perdón. Gracias, doctor Ignacio, por escribir el sitio web para que puedan, por favor, ingresar ippblog.com y conozcan más sobre la compañía del doctor Ignacio León y puedan contactarlo también luego de esta sesión. Gracias, Oscar, que nos escribe. Encantado de poder conectar con Ignacio. Gracias, doctor Ignacio, por colocar su email también de igual manera y su número de teléfono que está vía chat. Los que siguen la transmisión vía Facebook nos pueden escribir ticaméricas@webit.net y con mucho gusto le hacemos llegar también los contactos del doctor Ignacio de León. Con esto ya terminamos, doctor Ignacio, pero sin antes solicitarle un mensaje final a nuestra audiencia que nos acompaña desde distintos Mensaje final. países, por Bueno, no, favor, adelante. muchísimas gracias. De verdad, un placer. Encantado. Y bueno, estoy aquí a la orden. Ahí les puse mis teléfonos mi teléfono y el correo y la página web de IPP Blog por si quieren conocernos un poco más. Igual, escríbanme escríbanme al WhatsApp y con mucho gusto conversamos. Cualquier duda que tengan, no tengo problema. Excelente. Bueno, esperemos tener una sesión futura también porque estos temas son muy importantes, doctor Ignacio, y sabemos que nuestros jóvenes, nuestros participantes están desarrollando sus iniciativas, de seguro van a tener también dudas sobre la marcha, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Les invitamos para que sean parte de las próximas sesiones del bootcamp que vamos a estar desarrollando en las próximas semanas. Ingresen a la página web webit.net/bootcamp o síganos en redes sociales para estar al tanto de nuestro calendario de actividades. A los que todavía no están registrados en el Startup Challenge, por favor, regístrense pronto para que sean parte no solamente de estas actividades, sino muchas otras actividades que estamos desarrollando con nuestros aliados en la región. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todo el equipo de YBT, Edgar García en la parte técnica, Catherine Méndez también moderando esta sesión y el resto del equipo de la organización. Doctor Ignacio León, ha Bueno, sido un placer gracias, pues. compartir este espacio con usted. Que tengan una Cuídense. excelente tarde. Hasta luego. Chao.